Es para poder tomar conciencia. A veces nosotros tomamos conciencia cuando vemos, cuando observamos lo que está pasando, y sobre todo lo que está pasando en el pueblo de Israel, porque nosotros somos del mismo tronco. Ahí estamos nosotros adheridos, o sea, una rama se ha introducido en ese mismo tronco, y muchas cosas que están pasando, o podemos decir todas las cosas que están pasando en lo natural, está pasando en lo espiritual, en el pueblo de Dios. Y nosotros, bueno, que nos ha tocado pues experimentar los últimos tiempos, tenemos que ser un pueblo muy preparado para este tiempo. Así que hoy vamos a hablar sobre el ejército de Dios. Pero antes yo quiero pasar un video, qué pena que no están todos todavía, pero no importa, pues lo pueden ver después por internet, porque lo vamos a poner también en internet. Solamente para dar una pequeña introducción, todos sabemos que Dios es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Amén. Lo hemos leído. Yo estuve buscando en la concordancia todas las veces que menciona Jehová de los ejércitos y me cansé de contar. No quería perder el tiempo contando, porque son tantas veces que se manifiesta, no desde un principio, déjeme decirle, comienza a manifestarse cuando ya más adelante, ahí delante en Josué, que se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Hasta ese momento el Señor está planeando un ejército ahí medio chueco, pero el Señor lo ve completo. Amén. Y por esta razón el Señor habla una profecía que dio el mismo Dios en Éxodo, cuando todavía el pueblo de Dios era un montón de esclavos de 430 años en una esclavitud, y pues metido ahí en la bota de Egipto, haciendo lo que Egipto quisiera. No tenían ellos valor propio, no tenían estima propia, no tenían decisión propia. Era un montón de gente con promesas, pero simplemente esas promesas no se habían cumplido en muchas generaciones. Para muchos posiblemente había sido pues se olvidaron hasta de esas promesas, pero otros se mantuvieron orando y clamando al Señor: no podemos más, ya nos han mandado a matar a todos los niños varones que nacen en medio de nosotros, Señor, ayúdanos. Y ese clamor llegó a la presencia de Dios, y entonces el Señor inmediatamente, que tenía ya preparado a Moisés para lo que iba a hacer Moisés, y ya lo estaba entrenando aparte, porque Dios nos entrena. Nosotros pensamos que estamos sueltos, ¿no? Hemos sido comprados a un precio muy caro, muy alto. No hay un precio que nos haya comprado a otro precio. No existe un precio tan alto como es la sangre del Cordero, que nos ha comprado sabemos vida eterna y sabemos todas las bendiciones que tenemos, pero hay un propósito, sobre todo este propósito firme de estos últimos tiempos, donde el pueblo de Dios se levanta como un pueblo con un entendimiento pleno de lo que Dios está haciendo. Pasó el tiempo de la ignorancia. Dice, Dios pasó por alto el tiempo de la ignorancia. Muchos años estuvimos en una ignorancia muy grande, conociendo que solamente qué bueno que Dios nos salvó, y así morimos y vamos a la presencia del Señor. Ese no es todo el plan. Aquel plan aquí en la tierra, aquí donde nosotros estamos presentando realmente ese fruto de labios, ese fruto que el Señor está haciendo. Y por esta razón da esta profecía que se encuentra en Éxodo 15:3, donde dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, Jehová es varón de guerra, Él es varón de guerra. No, ahí fue cuando Moisés ya pasó el mar, ahí fue cuando pasó el mar rojo, y él dijo: Jehová es varón de guerra. Pues ahí descubrieron el poder, porque él fue que echó a todos los egipcios en el mar, y acabó y terminó con todos esos carros que tenían a caballo, y era un ejército tremendo, el ejército, y quedó desaparecido. Dios lo hizo. Pero en esta profecía, que yo quiero leer esa profecía antes de pasar este video, que está en Éxodo 7:4, Dios da una profecía y se la da a Moisés, y le dice: sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Eran 430 años siendo esclavos, o sea que de ejército no tenían carácter ninguno, eran esclavos. Un esclavo no tiene voz ni voto, no decide, no nada, no tiene estima propia, nada. Mas el Señor lo ve como su ejército, porque el Señor no lo está viendo en el momento que nos está viendo, sino el plan completo. Nos ve hechos. Es como que ahora nazca un niño y tú dices: este va a ser un médico tremendo, o va a ser el presidente de Estados Unidos, como dijo la mamá de George Washington.
Él empezó a hablarle, tú vas a ser el presidente, y fue presidente, el primer presidente. Cosas tremendas, ¿verdad? Que tú dices misterios, ¿no? Y así realmente el Señor ve la cosa hecha y nosotros nos detenemos porque vemos nuestras limitaciones. Son dos cosas muy diferentes. Pero cuando me mandaron ese video, porque tengo todas las noticias que vienen de Israel, yo enseguida busco a ver todo lo que está pasando, porque es el termómetro, ¿no? Lo que está pasando y está pasando en la parte espiritual también. Y vi que por muchos años, por siglos, podemos decir, bueno, siglos no, porque realmente tuvieron 2000 años sin nación, hasta que ellos pudieron ser nación, y sabemos que todavía no hace ni 70 años son nación. Pero ellos decidieron levantar un ejército con gente incapacitada. Así como nosotros. Así como nosotros. ¿Por qué? Porque es un orgullo ser parte del ejército de Israel. No es como aquí vaya que es, ay, voy a estar en el ejército porque ahí en el ejército voy a tener chance de estudiar, porque voy a estar mejor. O sea que hay otras oportunidades. No, allí es porque es una bendición ser parte del pueblo de Dios, un ejército que defiende al pueblo. Y trabajan por 4 años. Entonces abrieron un programa para las personas jóvenes y diferentes muchachos y diferentes personas, hombres y mujeres, que estaban incapacitados, o eran autistas, o eran inválidos, o no podían empuñar un arma, o simplemente había una incapacidad en ellos que no les permitía tener ese privilegio de ser parte de un ejército. Y ahora en este tiempo, hermano, no se ponen a mirar qué bendición que en este tiempo está pasando eso. Y van a ver en este video cómo lloran de la emoción estos soldados, que por fin se ha abierto un capítulo, no podemos decir, una oportunidad de ser parte del ejército de Dios. Ellos se consideran ejército de Dios. Ahora nosotros en lo espiritual somos ejército de Dios. Y entonces ellos, está hablado todo en hebreo, pero tiene letreritos en inglés. Pero todo lo que están hablando es en hebreo. ¿Okay? Así aprovechan y aprendan algo de hebreo. Solamente van a entender Shalom y Adonai, pero bueno, algo es algo. Así que quiero que lo vean para que tomemos conciencia de lo que está pasando y de la bendición que tienen ellos de poder ser parte de un pueblo tan importante y un ejército, como nosotros hoy somos el ejército de Dios también. זה פרויקט ייחודי שנותן לאנשים עם בעלי צרכים מיוחדים להתנדב בתקופה של 4 שנים לצבא. היו במסגרות של חינוך מיוחד, הרגישו תחושה של כישלון, ופתאום הם מגיעים לנקודת זמן שבגיל שכולם מתגייסים לצבא, והשערים שלהם סגורים, הם לא יכולים להתגייס. בעצם הפרויקט הזה מאפשר להם להגיע לצבא, לתרום, לתת מעצמם, כמו כולם. אני מבקשת לערכות מגן. Las máscaras de gas no tienen que caminar, pueden estar sentados. אני מכינה סוללות, ואני גאה שאני פה. ממש גאה שאני פה. Se siente orgullosa de estar ahí. חלק מאיתנו, הם נמצאים פה בתוך היחידה הזאת כחלק בלתי נפרד מכלל המשרתים. הם אוכלים איתנו בחדרי אוכל, הם עובדים איתנו בעבודות, תורמים לכל דבר ועניין בדיוק כמו כל חייל רגיל. קוראים לפרויקט הזה מגשימים חלום, אז זה לא רק חלום שלכם, זה גם חלום שלנו. חיבור בינם לבין החיילים ביחידה הוא חיבור שהערך הוא ערך מוסף גם לחיילים וגם להם. חיילים לומדים להכיר אותם, לאהוב אותם, לקבל את השונות שבהם ולהעריך את השונות שבהם. ולאט הם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהיחידה, וביחידה מחכים כל יום שהם יגיעו. Ellos llegan cada mañana. באים כל יום בבוקר, מתפזרים לעבודות שונות. אנחנו פה לוקחים את המחשבים ומפרקים אותם לחלקים. לעבוד פה זה הכי טוב שיכולתי לבקש. אני שמחה שהם הגיעו, ואנחנו אוהבים אותם, וכיף לנו בחברתם. שמח לראות שצריכים להביא צעירים עם מוגבלויות להתנדבות בצה"ל.
גם ראוי מבחינה ביטחונית, גם ראוי מבחינה חינוכית, גם ראוי מבחינה חברתית, בהחלט יישר כוח לכל מי שמשתתף בזה. Este es el ministro de Defensa. פרויקט גדולים במדים מתחיל אומנם בצבא, אבל הוא לא נגמר רק שם. נוכחנו לראות שהוא משמש מקפצה עבורם גם בהמשך להשתלבות טובה יותר בחברה, בקהילה ובשוק התעסוקה. עמותת יד לילד המיוחד אימצה את הפרויקט ופועלת להרחיב אותו בעזרת השם עבור עוד אלפי צעירים עם מוגבלויות מכל הארץ. חלק מהפרויקט זה טירונות שעוברים שבוע ימים, לחלקם זה פעם ראשונה שיוצאים לבית ושצריכים להתמודד ולישון מחוץ לבית בבסיס של צה"ל. עושים טירונות ולומדים אותם על ערכי צה"ל, טיולים בארץ, הכרת הארץ, בעיקר שמירה על כבוד האדם. זה מה שאנחנו עושים פה ביום יום. אנחנו הולכים עכשיו בשביל ישראל. א', אנחנו צריכים להיות גאים בזה, נכון? דבר שני, אני רוצה לראות את כל הכלים שלמדנו. את הערך הראשון, ואהבת לרעך כמוך. יפה? מצאתי את הגדולים במדים יוצא לדרך! Ellos tienen que pasar entrenamiento igual también. Tienen que caminar no sé cuántas millas para poder graduarse. Camina con la frente en alto, dice. חיכיתי למסע הזה, אני אזכור את זה לכל החיים. ואני שמחה שהצלחנו. הפרויקט הזה הוא ברכה, הוא ממש מתנה בשביל הילדים האלה. זה גורם להם להרגיש שווים בין שווים. סוף סוף עשיתי את זה! גאווה גדולה, התרגשות גדולה, שספיר הצליחה לעמוד במסלול הזה של שביל ישראל, שהיא תקבל היום קומטה. אני חיכיתי 22 שנה לרגע הזה, והנה הרגע הזה הגיע. Ya van a recibir su boina. Ya se graduaron de soldado. Yo creo que esto nos conmueve, ¿verdad? Esto nos conmueve porque vemos que muchos esperaron muchos años para poder ser participante de un llamado muy tremendo que es ser parte del ejército de Israel. Ver gozo, llorando, sintiéndose como que son gente iguales, que son iguales, o sea, no se sienten que son menos, a pesar de que algunos van en silla de ruedas, otros van en diferentes pues, situaciones que han estado limitados y marginados, pero este nuevo, podemos decir, programa que se abrió, levantó una esperanza muy grande en muchos de ellos que soñaban de algo que nunca iban a alcanzar. Pero por la razón que lo estoy poniendo, porque necesitamos tomar conciencia de lo que Dios está haciendo en este tiempo, en esta hora. Él está levantando su ejército. No importa lo limitado que estés, no importa si tú dices yo no puedo, no importa aunque veas que no hay fuerza, porque el Señor no le importa. Él no está mirando, nunca Dios ve las limitaciones. ¿La vio en Moisés? No, Moisés era tartamudo, tenía 80 años, mira qué limitaciones, y tenía que pasarse hablando muchas veces, o sea que él tenía que convencer a Faraón, que era un hombre preparadísimo, para decir, deja que mi pueblo sea libre y vaya a celebrar fiesta en el desierto a nuestro Dios. O sea que tenía que ser una persona de muchas palabras, pero Dios no se basta en eso, no necesita eso. Es lo que necesita un corazón
decidirlo, no importa las limitaciones que haya. Para mí fue una bendición tremenda cuando abrí eso y vi qué tremenda cosa está pasando. Cuando nosotros, el Señor nos llama, porque nos llamó y estamos viviendo una etapa diferente, hermano. Esta etapa es completamente diferente a la etapa que nosotros vivimos antes, cuando nosotros pues recibimos al Señor hace pues ¿qué? ¿Cuántos años? Imagínense, hace un montón de años, ya ni me acuerdo. Hace muchos años, yo tenía 13 años, imagínate cuántos años han pasado y cuánta lluvia ha habido. Pero todo el objetivo era el poder ser salvo, el poder ser libre y poder tener vida eterna. Ese era el plan, tener vida eterna y que nuestra vida tuviera una esperanza y que hubiera un consuelo si teníamos que pasar por alguna aflicción, y eso era todo. Y bueno, y que nos alegramos con eso tremendamente. Pero ahora el Señor nos está llevando a un proyecto todavía con más responsabilidad, como vimos este video, que después al final lo voy a volver a poner para que todos lo puedan ver, cómo Dios está preparando y cómo el Señor está permitiendo hacer algo que no estamos mirando en lo natural, para que aprendamos a ver cómo el ejército de Israel está tomando handicap, personas incapacitadas para que sean parte de su ejército. Y saca de ellos lo mejor. ¿Por qué? Porque aunque están inválidos, ellos trabajan en computadora, ellos están haciendo cosas que necesitan hacer con sus manos, atender en la cocina, como ustedes vieron, los vieron ahí en la cocina haciendo, y son personas que están pasando un entrenamiento. Y este entrenamiento les da el privilegio de poder obtener sus boinas, donde ya son soldados, y ya no hay diferencia entre ellos y los demás soldados que están muy entrenados. Ellos están siendo entrenados. Nosotros estamos siendo entrenados a pesar de que nosotros haya limitaciones. Y es lo que el Señor me está mostrando cuando enseñé el video, que después lo vamos a volver a enseñar para que todos lo puedan ver de nuevo, porque vale la pena verlo, cómo el Señor levanta un ejército y Él lo ve perfecto, aunque esté todo chueco. Y esto lo vemos en el carácter que el Señor le mostró a Moisés, ¿no? Moisés pues sabía que un día el pueblo de Dios iba a salir de Egipto después de tantos años, porque había una promesa, la promesa dada a Abraham, de que él iba a ver su generación, iba a tener hijos como las estrellas del cielo. Y esa promesa fue por generación, y ahí para José, ahí pasó la generación a todos esos hijos de Israel que quedaron allí en Egipto, y ahí comenzaron a desarrollar su vida en Egipto, y después, por un tiempo, entonces ya vinieron a ser esclavos, porque ya el faraón que salió nuevo ya no reconoció el trabajo de José y empezó a tratar al pueblo de Israel como esclavos y a usarlos. Y ellos tuvieron que trabajar y llegar al punto de ser pues menospreciados, hasta el punto de decir: todo hijo varón que nazca en el pueblo de Israel será matado, será muerto, porque si no este ejército va a tomar fuerza, este pueblo va a tomar fuerza. Y comenzaron ellos a tratar de destruir a todo hijo varón, como pasó con Moisés. Recuerdan que fue echado al agua, tenía que ser echado al río y matarse, y sabemos que Dios lo libró para que fuera el que Dios iba a usar para salvar a su pueblo y llevar a su pueblo a esa tierra prometida. Todos los planes de Dios a veces no los entendemos. Yo creo que la mamá de Moisés, cuando puso a su niño allí en aquel cestico que lo preparó muy bien de juncos y lo puso en el río, dijo: Señor, guarda a mi hijo. Y lo encontró la hija del faraón y lo adoptó y se crió en palacio. Y ahí tuvo las mejores escuelas, porque él iba a ser el que iba a tomar el lugar de faraón, era el nieto de faraón. Pero los planes, como dice Dios, el hombre hace planes, pero Dios le cambia la cosa, porque Dios tiene sus planes. ¿Y qué pasó? Tuvo que irse al desierto, huir al desierto, y estar 40 años, casarse allí con una del desierto, y ahí desarrollar una vida nómada, más o menos, cuidando ovejas, cuidando animales, pues eso era todo lo que hacía él. Y perdió hasta el habla, se incapacitó, perdió hasta el habla. ¿Y qué pasó? Cuando ya no servía para nada, que creía que no servía para nada, Dios le aparece en la zarza y Dios le habla, y él pues se asusta y tuvo miedo,
porque sabía que si veía a Dios se moría. Eso era un dicho, si ves a Dios te muere, así que si Dios te habla, tú cierras tus ojos y baja tu rostro, porque si lo ves te fulmina. Y él lo que hizo fue eso, tuvo miedo, y entonces el Señor solamente le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y a ti te mandaré, y te mandaré al pueblo, y tú hablarás con Faraón, y entonces Dios le hablaba, pero él veía su imposibilidad. Pero yo soy tartamudo. Yo no soy el de hace 40 años atrás. ¿Verdad que no somos los que hace 40 años atrás? ¿Verdad que ahora caminamos más despacio? Ahora tenemos más cuidado con lo que comemos. ¿Verdad que nos cuidamos más, hermanos? Tenemos conciencia que tenemos que cuidarnos más. Pues así mismo estaba Moisés. Cuando Dios le dijo, te voy a mandar allí a los hijos de Israel, y tú le hablarás a Faraón, y tú le dirás a Faraón, déjale a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero era tartamudo. Y el tartamudo, cuando tiene que decir algo importante, más tartamudo se pone, ¿verdad? Tiene que hablar cantando. El tartamudo puede cantar y no hay problema, pero si habla, no puede. Y Señor, pero yo no puedo. 5 veces se negó. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos negado al Señor? Ay, yo no puedo, yo no estoy capacitado, yo no puedo. 5 veces. Y ya en la 5ª vez el Señor le dijo, yo soy el que le puse boca al hombre, tú vas a hablar. Y ok, pues está bien, si tú lo dices, pues está bien. Y te voy a poner a tu hermano Aarón para que él sea tu boca, pero tú eres el que vas encomendado de mi parte, tú vas con la autoridad. Tú vas a ser el profeta, pero él va a hablar porque tú le vas a decir que hable. Pero yo te voy a mandar a ti con todas tus limitaciones. Y eso es lo que el Señor está viendo en nosotros, que a veces le ponemos muchos obstáculos al Señor. No, yo imagínate ya, pues, ya estoy a guardar el carro, ¿ya para qué? Como dicen en Cuba, guardar el carro. Ya no voy a dedicarme a eso, ya no puedo, bueno, yo lo que voy a dedicarme a hacer esto. Y nosotros mismos somos los que nos ponemos las limitaciones. Porque Dios, todas las personas que usó, que yo veo aquí en las Escrituras, eran gente limitada, hicieron cosas tremendas. Que Abraham, un viejito, 75 años, una esposa estéril, le dice, vete a la tierra que te mando y el único ministerio que tú vas a tener es tener un hijo. Eso era difícil. Primero estaba viejo, su esposa estaba vieja, estaba anciano y aparte era estéril. Pero a Dios le encanta, cuando hay limitaciones, probar tu fe. Y él dijo, bueno, vamos a ver cómo sale. No, él salió y Dios le dijo, yo lo creo, y no se detuvo. Pero ¿ustedes creen que no veía su limitación? Pues claro, lo primero que vemos es, no puedo, estoy mal, no tengo habilidad, soy miedoso. Cuando Dios mandaba gente a la guerra, le dijo a Gedeón, los que tengan miedo que se queden en la casa, porque Dios no quiere un pueblo con miedo. El Señor no quiere un pueblo con miedo. El miedo es lo contrario al amor, porque el que ama no teme. Cuando estuve en el hospital de Jerusalén, que tuve 14 horas en Hadassah, en el hospital de Jerusalén, por el accidente que tuve en Jerusalén, vi muchas soldadas, muchachas jovencitas preciosas, que estaban allí porque estaba la guerra con Hamas, ya estaban tirando misiles, estaban todo eso, y tuve oportunidad de conocer soldados allí, que llegaban allí, iban acompañando a una muchacha que estaba pues herida, y aproveché, hasta la muchacha hablaba español, y una de las cosas que le pregunté a la muchacha, le dije, ¿y no te da miedo? Y dice, como que me vio como si yo fuera una cosa rara. ¿Miedo? Y yo me di cuenta que no tenía miedo. ¿No te da miedo con eso que está pasando? No, pero muy segura de sí misma. Era una muchacha como de 21 años, 22 años, no más. Eran 3 las que estaban esperando a su amiga herida. Y yo me sorprendí de eso porque dije, no tienen miedo. Si yo estuviera en ese ejército, a lo mejor estuviera temblando, ¿verdad? Estábamos temblando porque había guerra a unas cuantas millas de allí, de donde estábamos. Pero no tenía miedo. Y eso es una de las cosas que me llamó la atención. Un ejército que no tiene miedo. Porque todo. Yo conocí un hermano que estuvo en la guerra de Corea. Dice, cuando yo llegué a Corea, yo dije, yo no voy a tirar un tiro, trataré de esconderme, trataré de ver cómo la paso. Porque estaba aterrado. Dice, cuando llegué ahí, veo uno ahí que le habían
golpeado y lo habían matado y tenía todas las entrañas afuera. Yo me pasmé, yo dije, yo trataré de defenderme, a ver cómo puedo, pero yo no me voy a meter en esto. Y estuve en la guerra, ese hermano que conocimos. Bueno, tenía miedo. Pero este ejército que el Señor nos ha metido, o sea, nos ha abierto ahí un tiempo glorioso para ser parte de un ejército, y el Señor lo habla. Y no solamente en eso. ¿Recuerdan ustedes cuando por primera vez aparece esta actitud de Dios? No lo encontramos en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Deuteronomio, ni en Números, pero lo encontramos en Josué. Cuando Josué, yo quiero que vean esto, cuando Josué se le dio la responsabilidad, que él estaba pues, él no se sentía capacitado. Moisés había muerto ya, Dios lo había enterrado, o sea, no había chance. Él siempre se apoyaba con Moisés, porque Moisés era el llamado, pero Moisés le dijo, tú tomarás mi lugar. Y entonces le tuvo que dar una palabra de exhortación. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. José se sentía incapacitado, hermano. 3 veces le tuvieron que decir eso. 3 veces, no encuentras en Josué 1:9, en todo ese capítulo lo vas a encontrar 3 veces. Cuando 3 veces Dios habla algo o llama la atención, es atiende, porque Dios está hablando en serio. 3 veces es lo máximo que Dios habla en una exhortación. 3 veces. Y él pues, no temas ni desmayes, el Señor estará contigo todos los días. Y comienza a darle una palabra que lo va levantando, pero le faltaba algo. Le faltaba tener ese encuentro con ese Dios, Él. Y el Señor, pues, como Él conoce las limitaciones nuestras, ¿qué hizo? Pues se aparece como el príncipe del ejército de Jehová. Yo quiero que leamos eso, porque vamos a ver la actitud que tuvo él y la actitud que tuvo Moisés. Vamos a buscar Josué, capítulo 1. Ok, vamos a ver. Capítulo 1, vamos a empezar a leer el verso 1, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y vuelve a decirle: esfuérzate, ahí por primera vez, y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas. De ahí está la base para ser prosperado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Van 2 veces. Y ahora por tercera vez le vuelve a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueres. Donde quiera que vayas, estará contigo. Y entonces vemos que Josué pues empieza a prepararse y tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, pero entonces se aparece, cuando ellos ya se preparan y todo para cruzar el Jordán y todo, ya tenían que ir a pelear en Jericó. Era la ciudad más fuerte que había en toda la zona esa de Canaán. Nadie podía destruir Jericó, sus muros, no, era increíble, era una ciudad amurallada, y tenía que tener fe para poder enfrentar ese reto. Pero entonces el Señor nos capacita. Cuando nosotros nos podemos enfrentar un reto,
El Señor es el que te capacita, que te da la fuerza, que te da el ánimo. Él es el que te arma, hermano. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que poner la parte que te corresponde. Nosotros tenemos la parte que nos corresponde. De decir, yo te creo. Tú dices que no ves limitación en mí, yo te creo. Y Josué necesitaba un toque de Dios. Y lo encontró aquí. Vamos a ver capítulo 5, verso 13. Estaba Josué cerca de Jericó y alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, fíjense que todavía Josué no podía definir quién era el enemigo y quién era Dios. Le dice, ¿eres de los nuestros o eres un enemigo? Digo, como este hombre no pudo saber que era un enemigo, yo no un enemigo. ¿Tú sabes cuándo es un enemigo? ¿Tú eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? Y lo ve con la espada desenvainada. Entonces le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Si nosotros vamos a ver en los principios, bueno, y no voy a entrar en ese tema ahora, pero Jesús siempre ha sido, porque es Dios. Y vamos a ver lo que aparece como Melquisedec en Génesis. En cada libro de la Biblia aparece en diferentes formas. Antes de ser hombre, antes de venir como hombre, como nosotros. En Melquisedec, que le da a Abraham los diezmos de todo, y él le da pan y vino. Y después en Hebreos dice, este es Jesús, es Melquisedec. ¿Sí? Pero ahora viene como príncipe del ejército de Jehová. Y le dice, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué era un adorador. Josué no se iba a postrar delante de cualquier ángel, ni de cualquier figura que lo apantallara. Josué era el único que cuando Moisés estaba en el tabernáculo, Josué iba y se postraba en la afuera adorando. Todo el tiempo que Moisés estaba dentro del tabernáculo, dice, ahí estaba Josué adorando a Dios a la entrada del tabernáculo, porque no podía entrar. Él no podía entrar al tabernáculo, no era sacerdote ni nada. Josué, hijo de Nun, no tenía derecho. Y ahí estaba él postrado. Era un hombre adorador. Cuando él fue al monte Sinaí, que vemos nosotros que Moisés, ahí estaba Josué adorando. Josué nunca se postró a ningún Baal. Él fue fiel, pero le faltaba fuerza. ¿Cómo nos falta a nosotros igual? Muchas veces nos falta fuerza. Pero decimos, ¿quién soy yo, Señor, para ser parte de tu pueblo? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Que a veces lo decimos porque nos vemos que nos duelen los callos, nos duele la rodilla, nos duele aquí, y a veces decimos, ¿cómo yo voy a hacer cosas que requieren fuerza? No necesariamente requiere fuerza, requiere espíritu. Es lo que el Señor busca en nosotros. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Ustedes creen que Josué va a adorar a un ángel? ¿O que va a adorar a un mensajero que diga, yo soy mensajero de Dios, pero déjame adorarte? No, porque lo vemos que en Apocalipsis pasa eso. Juan ve un ángel y se va a postrar y dice, no te postres, yo soy uno como tú, porque él no lo va a permitir. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Le dice a ese príncipe del ejército de Jehová. Y el príncipe del ejército de Jehová le dijo a Josué, quítate el calzado de tu pie. ¿No ves que es la misma forma que le habla el Señor a Moisés allí en la zarza? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué inmediatamente se quitó el calzado, inmediatamente se dio cuenta que está en el lugar santo. Así exactamente. Pero vamos a ver la diferencia que hubo entre Moisés y Josué. Josué no le dio miedo, pero a Moisés sí. ¿Y sabes qué? Tenían la misma edad. Vamos a poner, porque Josué ahí era como un joven de 80 años ahora. Un joven de 80 años. Sí. No, ya Moisés había muerto, murió de 120 años. Él comenzó toda esa peregrinación en todo el desierto 40 años. Tenía 40 años cuando fue al desierto y pasó todo lo que pasó, y pasaron 40 años y Dios lo llama cuando tenía 80 y pasó otros 40 años y se murió de 120. Pero vemos a Josué que estaba en plena juventud de 80 años. Él no dijo, no, yo estoy viejo, yo no puedo,
yo no puedo. Él inmediatamente se quitó el calzado. Eso realmente es un responder al llamado de Dios. Eso le capacitó para hacer frente a Jericó, hermano, porque Jericó estaba cerrado y súper cerrado. Léase el otro versículo como dice, en capítulo 6, verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie ni entraba ni salía. No había forma de entrar ni nada. Había que tener fe para enfrentar una batalla tan grande que fue un éxito total. ¿Pero por qué? Porque este hombre no vio ahí su limitación, sus temores, sentirse menos. Yo era el siervo de Moisés. Yo siervo, ya yo voy a ser aquí el comandante de este ejército. ¿Quién soy yo para ser el que lidere este ejército? Realmente es duro, es difícil. Vamos a ponernos los zapatos de él. No es fácil. Pero cuando él vio a aquel príncipe con la espada desenvainada, ahora sí es lo mero bueno. Ahora va con nosotros. Él va con nosotros. Y eso le dio fuerza. Y es lo que nosotros tenemos que ver. Que no estamos solos. Que nosotros no estamos peleando nuestras batallas solos. Que tenemos al Señor que está peleando con nosotros. Él pelea por nosotros. A veces decimos, ay Señor, pero ¿por qué te demoras en pelear? Él conoce su estrategia. Dios es el Dios de la estrategia. Él hace una estrategia increíble. Tú dices, ¿qué ocurrencia? Él sabe porque Él es varón de guerra. Amén. Nosotros no. Apenas estamos aprendiendo a cómo liderar todo eso. En ese tiempo donde pasó todo esto, nosotros vemos cómo ocurrió. Yo tomé de ejemplo y lo compartí en el seminario, cómo David, que representa en este caso, es un tipo Cristo, David. Por eso le decían hijo de David, como le dijo aquel ciego Bartimeo, que le dijo, Jesús, hijo de David, así, porque era una promesa que a través de David vendría el Mesías. Entonces David llegó un momento que, aunque estaba la unción sobre él, porque fue ungido, el profeta Samuel fue, lo ungió, Dios llamó al profeta y dijo, ve, toma tu redoma, llénala de aceite y te voy a mandar a casa de Elí, donde tú vas a ungir a uno de sus hijos para rey. Porque el rey que tengo, que se llama Saúl, no la ha hecho bien. Y necesito levantar un verdadero rey en Israel. Pero imagínate, David era el octavo hijo de una familia, era un muchacho. Él se estaba dedicando a cuidar las ovejas porque no tenía todavía ni edad para la guerra, ni edad para cosas serias. Solamente cuidar las ovejas, que por lo regular la cuidaban los muchachitos o las muchachas. Porque ese era su trabajo, un trabajo muy tranquilo, de riesgo. Porque ellos tenían que estar armados para poder defender las ovejas de cualquier animal que viniera a atacarle. Mas sin embargo, él fue ungido, el octavo hijo, cuando él pasó por todos los hijos y Samuel dijo, ninguno de esos Dios no me ha dicho que ninguno desee. Bueno, ¿no te queda alguno? Bueno, sí, tengo uno allá en el campo, David, pero muchacho, tráelo. Y nomás lo vio, dijo, este es. Y lo ungió. Será rey sobre Israel, pero no le dijo cuándo. No le dijo cuándo. Imagínate, a los 30 años fue cuando él vino a coger la corona de Judá. Y después tuvo 7 años de rey de Judá. Y entonces vino a tomar la corona de lo que es rey de todo Israel. Ustedes saben que estaba dividido Israel y Judá. O sea que pasaron años porque el proyecto de Dios no es, nosotros queremos todo, mira, tipo tiridines. Pam, pam, calienta, lo meto en el microondas, cómelo y ya. Porque ya nos hemos acostumbrado a una vida de velocidad. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser rápido. Cuando nosotros antes pues ni siquiera teníamos ni teléfono, teníamos que hablar con alguien, teníamos que ir y buscar a la persona y perder un montón de tiempo. Ahora agarramos, no puedo ir, le mando un texto. Porque nos hemos acostumbrado a que todo sea a una velocidad. Pero ahí no. Pasaron muchos años para que él tomara. Pero vamos a la historia rápida. David, cuando llegó el momento que él dijo, aquí me toca ya ir a palacio, pues ya había enfrentado a un gigante, nadie lo había enfrentado, ni el ejército de Saúl, que se supone que era el mejor ejército de Israel, que no servía para nada. ¿Saben por qué? Tenían miedo. Un ejército con miedo no sirve para nada. Y el ejército de Saúl era un ejército como su rey, miedoso. El miedo nos paraliza.
¿Verdad que el miedo nos paraliza? No hacemos decisiones por miedo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no pasa? ¿Y si pasa el león por ahí me come? Y no va a salir porque va a me arroyo un carro. Y no voy a salir porque una tormenta me cae un rayo. Así gente, viven así. ¿Qué puede hacer Dios con una persona así? Que siempre está pensando, ¿y si me da esa enfermedad? ¿Y si me da esto? ¿Si me va a pasar aquello? ¿Y si me engaña? ¿Y si... Ay, no, hermano, no podemos vivir así. Y David no tenía eso. David no tenía eso. Él, aparte de la unción que fue puesta en él comenzó a desarrollar y trabajar en esa unción. Porque cuando Dios te unge, no es para que tú guardes la unción en una gaveta o un cajón de tu casa y tú digas, ¿dónde está la unción para cuando vaya a usarlo? No, hay entrenamiento. Tiene que haber un training, un entrenamiento en nosotros. Cuando David pasó lo que pasó, que enfrentó a Goliat y no tenía edad para la guerra, no le sirvió la armadura que le puso Saúl, no podía ni moverse porque nunca la había usado, él usaba piedras. Y pues no tenía más armas que lo que él usaba para el pastoreo, donde él se entrenó. Porque ahí donde tú te entrenas, donde tú tienes práctica, ¿verdad? Por ejemplo, Betty, ¿verdad? En la cocina, son unos picantes que sale volando, porque tiene experiencia en eso. Yo los frijolitos negros, otros lo tienen otras cosas, ¿verdad? Porque uno sabe donde uno puede ser fuerte, pero en otras cosas no lo sabemos. Y David, pues sabía lo que era fuerte, ¿en qué cosa? En que él podía enfrentar a un enemigo, porque él enfrentaba un león, un zorro, un lobo, lo que fuera, para poder cuidar a sus ovejas. Entonces, cuando él vio a Goliat, él dijo, ese es igual que un lobo, que lo que yo eso no es nada. Y fíjense cómo es así, que con una piedra lo tumbó. Qué tremenda fuerza ese muchacho, como con una piedra tumbó un gigante. Y sabemos todas las cosas cómo pasó, pero todo esto produjo que él vino a ser un capitán del ejército, porque vieron que no tenía miedo. Entre todo el ejército, este muchachito que no tenía edad de guerra, no tenía miedo, y vino a ser el más valiente que hubo en el ejército, y Dios pues lo fue introduciendo. Y sabemos todo lo que pasó en David, que tuvo que ir a trabajar allí a palacio, ahí a tocar ahí cuando aquel Saúl se endemoniaba, y para que lo calmara la cosa, él tocaba, y hasta que un día pues le tiró una lanza y tuvo que esquivar la lanza y vio que Saúl era agresivo, era un miedoso, pero que agresivo, era loco, él tenía un espíritu de locura. Dice, y Dios envió un espíritu de locura. Dios lo envió a Saúl, y Saúl desvariaba en ese espíritu de locura, porque él quería ser reconocido él, pero no que reconocieran al Dios de Israel. Él se consideraba el jefe de todo ese ejército, pero nunca le dio crédito a Dios, que era el ejército de Dios. Pueden leer la historia de Saúl. Y esto hizo que David comenzó a darse cuenta de que había algo que no estaba funcionando entre el rey y él, y llegó un momento que el rey trató de matarlo y empezó a sentirse envidioso, ¿no? Porque él había tenido más éxito que el mismo rey. Y Saúl pues ya no aguantó a David, y era su yerno, hasta le había dado una hija de esposa, era su suegro. Ay, yo espero que nosotros no tengamos suegros así, ¿verdad? Bueno, mis suegros fueron muy buenos, la verdad que yo, pero ¿verdad? Pero mira, él fue un suegro horrible, porque él dijo, yo te voy a matar y te voy a destruir y desaparecerte de la tierra, por cuanto tú me has menospreciado a mí y todos te están echando a ti hurras, porque tú has matado más que yo. Porque empezaron a cantar las muchachas, Saúl mató sus miles y David sus 10,000. Era un canto que hicieron. Entonces cuando él dijo, solamente me dieron miles y a ti te dieron 10,000, no lo voy a aguantar. Y comenzó a tratar de destruir a David. David se metió, pues cuánto no sufrió David, hermano, sabemos, hemos hablado mucho de lo que él pasó. Y cuando ya estaba metido en una cueva, que se llama la cueva de Adulam, empezaron a venir gente, dijeron, oye, el famoso ese de Israel está fugitivo, pues vamos a ir con él, porque él es un tipo que no tiene miedo a nada. Y 400 hombres fueron y buscaron a David. ¿Pero quiénes fueron los que buscaron a David? Hermano, lo peor. El ejército que comenzó con David no servía ni 3 centavos, ni 3 pepinos. Y yo quiero que lo leamos, hermano, porque yo lo que quiero es que vea lo que Dios puede hacer con alguien dispuesto. Vamos a verlo en 1 Samuel 22. Verso 1 y 2.
David huyó a la cueva de Adulam y se juntaron con él todos los afligidos. Hermano, no hay quien viva con un afligido. Es horrible. Y si es una persona que se queja, eso no hay quien lo aguante. Ni el héroe más grande aguanta eso. Dice, todo el que estaba endeudado, porque sabe, cuando una persona tenía deuda, no es esa cosa de ir al abogado para que arregle mi deuda. No, hermano, se lo cobraban ahí los hijos y tenían que dar los hijos por la deuda. O sea que una situación que era tu vida, era tu vida. Entonces ahí se reunieron todos los endeudados y dijeron, vamos a ir con David, ¿a cabo qué? Pues a ver qué va a pasar ahí con David. Y se fueron con David. Dice, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínate, cargó con 400 gente que no servían 3 pepinos. Dice, y él se hizo jefe de ellos y eran 400 hombres. Pero ellos comenzaron a cambiar ante el espíritu que David presentaba. David no tenía miedo a nada. Yo me imagino que cuando se ponían, ay, porque mira que yo estoy sufriendo, tú no sabes lo que es estar en mi zapato. Porque la gente que está pasando una aflicción así quiere que tú sufras más que ellos. Para entonces, ay, está sufriendo, así que yo ya estoy en compañía, ¿no? Cuando son personas así, eso lo hemos vivido, ya hemos caminado, hemos corrido esa tregua, hemos corrido, como podemos ir esa milla, y ya sabemos. Y David le decía, el Señor es mi pastor, nada nos faltará. En la cueva de Adullam, él escribió tremendo salmo. En la cueva el Señor escribió, David escribió salmos. ¿Cómo podía un hombre que está huyendo de un enemigo que le robó la esposa? Porque la esposa de David, Saúl se la dio a otro hombre. O sea que fue humillado hasta en lo más profundo, sabiendo que hasta la esposa, Mical, se lo dio a otro hombre. ¿Por qué? Para humillarlo, aplastarlo, tocarle donde más le dolía. Para decir que no sirve para nada. Trató de humillarlo de todas las formas. Y David lo que hacía era refugiarse en el Señor. Eso es lo que le empezó a dar fuerza a David. ¿Y ustedes creen que los hombres que estaban con él no miraban eso? Decían, mira este hombre como tiene fuerza y todo lo que le está pasando. ¿Cómo es posible este hombre que tiene tanta fuerza? Y que es un guerrero, que no tiene miedo. Matarlo, 2 veces lo pudo matar. 2 veces Saúl llegó a la cueva donde estaba él con sus hombres. Y uno de sus hombres dijo, David, ¿tú sabes quién entró ahí? Saúl. Dios te lo puso en su mano. Nosotros a veces pensamos que Dios, no, Dios lo estaba probando. Y él dice, no, cuidadito con yo tocar al ungido de Jehová. Pero si te está haciendo la vida imposible, está detrás de ti, te está persiguiendo con un ejército preparado. Él iba con Saúl a donde quiera que iba para poder eliminar a David. ¿Ya sales de eso? Él dijo, no. Y una de las veces, él se acercó allí y Dios puso sueño en todo el ejército de Saúl y David se acercó y le agarró la copa y la espada. No, una de las veces le cortó un pedacito del manto, fíjense, le cortó así un pedacito del manto para mostrarle que él no quería hacerle nada. Y después lo llama de lejos y le dice, padre mío, porque le decía padre mío, era su suegro. Padre mío, ¿quién es? Mi hijo David, es mi hijo David. Como estaba loco Saúl, pues a veces lo veía como enemigo, a veces lo veía como hijo. Vean la historia. Y le dice, yo no quiero hacerte daño, mira, un pedazo de tu capa y mira aquí, pude haberte matado, no quiero matarte, por favor no me persigas, ya no me persigas, yo no quiero hacerte daño. Y entonces Saúl, ay hijo mío, bueno, pero lo seguía persiguiendo. Y después, ¿sabe qué pasó con David? No debía haberle cortado ese pedazo de su capa, no debía, se sentía basura porque había hecho algo contra el ungido de Jehová. Todo lo que le cortó fue pedacitos de su capa. Mira qué corazón tenía David, qué corazón de un guerrero que a él no se le escapaba, hermano. El hombre que acabó con los filisteos no fue Sansón, hermano, fue David. Sansón mató a muchos filisteos, pero no acabó con los filisteos. Quien acabó con los filisteos fue David. El que no había filisteo que se le pusiera adelante, acabó con el gigante, pues acabó con todos los filisteos. Los filisteos eran como decir los piratas de la tierra que se dedicaban a guerrear y a robar. Esa era su profesión. Robar era
se metían en naciones, en pueblos, en ciudades, robaban, sacaban todo, y ese era su trabajo. Entonces había que eliminar a esa gente, los filisteos, porque ellos eran muy aguerridos. Y David lo hizo, hermano. El ejército de Dios realmente que fue tan, podemos decir, adiestrado, que si tú vas después, cuando ya eres rey, en Primera de Crónicas 12:22, vas a ver lo que pasó. Cuando ya lo hacen rey, ya él tenía su ejército. Vinieron a ser los valientes en la historia. El ejército de David fue el ejército más valiente que hubo. No tenían miedo a nada. Dice, porque entonces venía todos los días ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Cuando ya él, pues empezaron a venir de Manasés, de todas las tribus, queremos ser parte de tu ejército, queremos ser parte de tu ejército. Y eran enrolados en el ejército, pero no podían tener miedo, y él no era el ejército de David. Nunca él dijo, es mi ejército. Este es el ejército de Jehová. Cuando él hace rey, él no dice, yo soy el rey, dice, él es el rey. Y eso fue lo que lo capacitó a él, a tener cada vez más fuerza y tener más admiración en medio de todos aquellos, porque en ningún momento se apropió de lo que es la posición en que estaba. Nunca se apropió, nunca se sintió, ay, qué orgullo yo ser parte de, qué orgullo que todos me miren como que yo soy el del ejército. No, Él es el Dios de Israel, Él es el Dios de los ejércitos, Él es el que dirige toda esta nación. Y eso fue realmente lo que lo hizo él victorioso. Que hoy se puede hablar y decir, wow, qué tremendo cómo pudo David alcanzar ese nivel. Por eso mismo. Por esta razón, hoy se repite también esa acción. Hoy se está viendo eso. Ahora muchos dicen, espérate, no, pero Jesús, no, pero es que Jesús es manso y humilde. Espérate, porque en Apocalipsis no dice eso. En Apocalipsis, ¿sabe lo que dice? Léase Apocalipsis. Vamos a ver ahí un momentito. Solamente quiero mostrar ese versículo que está en el capítulo 19, verso 11 y al 16. Vamos a ver un momentico. Porque muchos dicen, no, pero eso fue al principio, eso está en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios tenía que ser un ejército porque sabía lo que iba a enfrentar. Bueno, ¿por qué el Señor dice que las armas de nuestras milicias no son carnales? ¿Y por qué dice que te vistas con toda la armadura de Dios? ¿Y por qué dice que tenemos que andar como buenos soldados de Jesucristo? Vamos a ver Apocalipsis, que es podemos decir que es ya la culminación de todas las cosas. En Apocalipsis 19, en el verso 11, no vamos a entrar en todo el tema Apocalipsis porque está tremendo, ¿sí? Pero nos llevaría tiempo. Dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Sabe cuál es el nombre? El Verbo de Dios. Eso no está escrito en ningún lado. Solamente lo escribe Juan, porque Juan fue el que escribió esto. Y fue el que leyó esto que estaba escrito en su muslo. El Verbo de Dios es la acción de Dios. Y eso no está escrito en el Antiguo Testamento, no dice Verbo de Dios en ningún lado en el Antiguo Testamento, ni siquiera en los Evangelios. Solamente en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde habla, en principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Pero Juan podía escribir eso porque Juan lo vio. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y está escrito en letras mayúsculas. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es ese? El Señor Jesús, Jesucristo, el Cristo de Dios. Está en un caballo blanco. El caballo siempre representa la determinación, era el animal más veloz que había. Está mostrando la santidad.
sus ojos que lo revelan todo. Si leemos aquí en Isaías que dice, ¿quién como mi siervo que tiene ojos y no ve? Jesús tenía que ver cosas y veía cosas y no podía decirlo. Y oye cosas, pero tiene que callar. Pero aquí tiene ojos de fuego, porque todo lo taladra, todo lo ve. Dice, vuelvo a leerlo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué en el muslo? ¿Saben por qué en el muslo? Según las costumbres de Israel, y lo vemos nosotros en Jacob, y lo vemos nosotros también en Abraham, para hacer un juramento se tenía que poner la mano debajo del muslo. ¿Recuerdan ustedes cuando el mismo Jacob le dijo, llama a José y le dice, José, ven, quiero que me jures algo. Pon tu mano bajo mi muslo. Júrame que no me dejarás en Egipto enterrado, que tú me vas a llevar para la tierra prometida. Y efectivamente, tuvo que viajar hasta allá, hasta llevarlo. Y dice, porque allí esa es la tierra donde me dijo Dios que allí yo iba a morar. Claro, todo esto es simbólico, porque sabemos que el cuerpo nada es, pero era simbólico. Y también Abraham le dijo a su siervo, pon tu mano debajo de mi muslo y juramenta, o sea, jura de que vas a buscar esposa para mi hijo allá en la tierra de nuestra familia, pero que no vas a llevar a mi hijo para allá, sino que vas a traer a mi hijo para acá. Porque aquí es donde tiene que estar, en la tierra prometida. Recuerden que Abraham estaba en la tierra prometida y no era su tierra, era un extranjero. Él vivió como extranjero. Él era un indocumentado. Sí, porque sí, estamos más emparentados sí, con esa expresión. Estaba indocumentado. Él no era de allí. Él era de Ur, de los caldeos, pero toda esa zona que es, podemos decir que toda esa zona donde está Mesopotamia. Y él vino hermano, si tuviera el mapa aquí para que vean lo lejos que es. Él vino a esa tierra donde Dios le dijo, ve allí, que está pegado al mar Mediterráneo. Estuvo un extremo al otro extremo. Y él dijo, llévame a enterrar, pero júramelo. Y siempre se ponía la mano en el muslo. Y tenían que cumplir lo que juraban. Pues en el muslo es donde tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor ha juramentado de que Él es el que vence en las batallas. Él es el que está. Y detrás de Él venía un ejército. ¿Quiénes? Nosotros. Acuérdate que es mucho tipo y simbólico y Apocalipsis es puros símbolos. Pero vamos a vernos como ese ejército. Pero tú dices, ¿pero con quién voy a pelear? Nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, poderes de lo alto. O sea que no tenemos una lucha como lo tiene un ejército así, natural. Vamos a ver a quién mato, si el vecino al lado, porque me hace la vida imposible. O a ver a quién mato. No, al contrario, nosotros, ora por él, estás peleando. ¿Cómo? Orando por el vecino. Orando por aquel que te hace la vida imposible. Ora por él, estás peleando una batalla, pero es en lo espiritual. Y por eso todos tenemos acceso. Y tú dices, caramba, pero déjame ver cómo se puede hacer esto. Señor, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Decidirlo. Yo me recuerdo cuando mi hermano quería ir a Vietnam. No tiene edad. Mi hermano siempre le gustaba. Yo quiero ser marino, quiero pelear de verdad. No quiero sentar un barquito ni un avioncito, no, yo quiero pelear, cuerpo a cuerpo. Mi hermano siempre fue así, pero no tenía edad. Pero tenía que firmar a alguien que lo representaba a él. Y vino y como nosotros estábamos recién llegados de Cuba, no entendíamos papas fritas del inglés. Vino con un montón de papel y le dijo, mami, firma esto, es de la escuela. Y mi mamá, como mi mamá agarró y firmó porque no entendió nada, porque estaba escrito allí. Y era el papel donde él iba a presentar para ir al ejército. Imagínate, cuando mi mamá se enteró casi le da un patatú. Pero tú no tienes edad para ir. Sí, mami, tú firmaste un papel. ¿Pero qué papel yo firmé? El secretario, pero tú dijiste que era de la escuela. No era de la escuela, era para entrar al ejército. Aquello, mamá estuvo una semana en cama, estaba pues mal, se puso mal, dijo, te van a matar, están matando mucha gente en Vietnam. Bueno, se metió al entrenamiento. Y fue tan fuerte el entrenamiento porque él quería ser marín, pues dijo, soy residente, todavía no soy ciudadano, y podía decidir si no quería decir, no, me voy voluntario a Vietnam.
Nosotros, pero ¿cómo tú eres? ¿Cómo tú vas a ir a Vietnam voluntario si tú no tienes que ir? Mira que tengo que poner en práctica lo que aprendí. Eso fue lo que nos dijo. Pero muchacho, ¿qué tiene? Yo tengo que poner en práctica lo que yo aprendí. ¿Y dónde lo voy a poner en práctica? En Vietnam. ¿Sabes? Ni un arañazo tuvo. Pero mira, nos pasamos de rodillas nosotros de rodillas. Pero alguien tenía que decidir por él. Él decidió algo, pero alguien tenía que firmar por él. Sí, le mataron muchísimos compañeros. Fue una compañía, fue horrible lo que nosotros sufrimos con eso. No quiero ni acordar. Pero él llegó sanito, lo estuvimos orando por él. ¿Y cómo se llama? Pero la firma la tuvo que dar alguien, mi mamá o mi papá o alguien representándolo a él. Yo soy el que decido. Nosotros somos los que decidimos, lo que queremos ser parte de ese ejército. ¿Y sabes qué? Aquí encontré aquí una parábola que está en Lucas 14, 15, que es la parábola de la gran cena. Y se me parece tanto a esta cosa. Los que dicen, ¿quién soy yo? Yo no tengo habilidad, no, Dios no se fija en mí, yo no puedo, no estoy capacitado. Los que carecen de todo, vamos a ver. Vamos a leer esa parábola. Lucas 14, verso 15. Lucas 14. Bueno, podemos leer desde el 13. Ajá, dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Sabemos que el Señor ha hecho una gran cena. Muchos ponen una cena como que allá, cuando estemos más allá del sol, una mesa que llega de aquí a allá, sabe Dios, hasta New York, y entonces mucha gente comiendo. Vamos a ver la cena, la estamos comiendo ahora. Porque el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea que el Señor no está hablando de algo que va a ser, sino que ya es. Dios es un Dios presente siempre. Aunque hay cosas del pasado y hay cosas del futuro que estamos nosotros aprendiendo. Dice, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir, tengo un compromiso, no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y todavía hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalo, estamos siendo, es algo, una atracción que estamos teniendo, yo digo aquí, pero en todas partes, lo estoy mirando en hermanos que sienten un llamado a Dios, un deseo, un amor, como yo nunca he visto, hermano. Yo he estado en la iglesia desde que casi que aprendí, casi que la tía podemos decir en la iglesia, y yo no he visto ese ánimo que hay ahora, como hay ahora. Yo no había visto eso antes. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados les gustará mi cena. La cena es comerle a Él, comer el cordero, ser parte integral del plan de Dios en este tiempo. El comerle a Él, como Él dijo, es necesario que comas mi carne y mi sangre, que bebas mi sangre. Y no lo entendían. Que podamos hacernos a una, porque somos llamados a ser parte de su naturaleza en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y estamos ahora en este proyecto
en el cual el Señor está levantando un ejército, pero no un ejército al cual va a guerrear con esto, como estamos nosotros viendo en lo natural, porque todo lo que es lo natural nos lleva a un mensaje en lo espiritual, porque somos emprendidos en la parte espiritual, es la parte que se ha desarrollado en el pueblo de Dios. ¿Bien? ¿Acaso no lo hizo así con Abraham? ¿No lo hizo con tantos que tuvieron limitación? ¿Podemos nosotros aún ir más allá y decir, oh caramba, también mira, lo hizo con María Magdalena? María Magdalena tenía 7 demonios. ¿Qué podía hacer Jesús con María Magdalena? María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado. Fíjate, una mujer que tenía 7 demonios y el Señor la libra. Y se hace fiel al Señor. Ahí está María Magdalena, donde quiera que tú veas, ahí está María Magdalena detrás de Jesús, que fue la primera persona que vio que Jesús le aparece resucitado. ¡Qué privilegio! ¿Por qué? ¿Por qué no veía la limitación de María Magdalena? No, tú tienes un récord muy feo, no me gusta tu resumen. Estuviste con 7 demonios, estabas mal, y tú necesitas, todavía, no. Ella, la disposición que tuvo de seguir al Señor, la capacitó, más nada, simplemente la capacitó. Y ahí tú puedes ver la historia de María Magdalena. Si quieres saber que tenía 7 demonios y que el Señor la liberó, está en Marcos 16:9. Que el Señor la liberó y la hizo una sierva fiel. La vemos después ahí en el aposento alto, recibiendo el poder del Espíritu Santo. María Magdalena, qué tremendo, ¿verdad? Porque se hizo parte del ejército de Dios. Ahí vemos el endemoniado gadareno. Hermano, ¿quién iba a hacer nada con un hombre con 2000 demonios? Que todo lo que hacía era andar por los cementerios, por ahí, lo amarraban, se rompían las cadenas, tenía una fuerza increíble, y el Señor lo libera. Aquellos 2000 demonios fueron a 2000 cerdos y fueron caídos al mar, y ese hombre se liberó. Y quería seguir a Jesús, y Jesús, no, vete ahí a tu ciudad y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y eso fue, imagínate, un loco, convertido, sanado, librado, en todo su capacidad normal, como cualquier ser humano. Un incapacitado, capacitado. Imagínate qué testimonio. ¿Qué hizo? Su pueblo pues recibió tremenda bendición. Él no vivía en Gadara, vivía en Decápolis. Y en Decápolis, una ciudad muy grande. Él pudo realmente mostrar lo que Dios podía hacer. Y Jesús sabía que iba a hacerle más bendición allí. Vete allí y cuéntale a los tuyos lo que yo hice por ti, lo que tu Dios hizo por ti. ¡Qué tremendo! ¡Qué incapacidad! Volver a esa capacidad. Podemos encontrar mucho. La samaritana. ¿Y cómo el Señor hizo a la samaritana? Una tremenda misionera, una vocera para su ciudad, donde todos los hombres conocieron al Cristo, donde hizo posible que Jesús estuviera 2 días metido en Samaria. Ni un judío pasaba ni por las afueras de Samaria. Y Jesús estuvo viviendo 2 días en Samaria, hablando del reino a gente que había abierto su corazón, porque habían visto el resultado en una mujer regular. No era una mujer de muy, tú sabes, para ese lugar. Era una mujer que no tenía muy buen testimonio, no era nada bueno. Entonces vieron un cambio en ella, y estos dijeron, no, esto tenemos que ver nosotros con nuestros ojos, ¿qué está pasando aquí? Y creyeron que el Mesías era verdaderamente Jesucristo. ¡Qué tremendo! Cómo el Señor toma de la nada y hace una persona tan importante en medio. ¿Por qué? Porque el Señor no está mirando aquellas cosas que tú tienes que no te ayudan o tu incapacidad. Para Dios no hay handicap. No lo hay. No hay handicap, hermano. Él no ve eso. Él ve tu corazón. Y creo que todo el mundo aquí tenemos corazón, ¿verdad? Yo creo que sí, tenemos corazón. Para darnos cuenta que ese corazón puede ser moldeado. El único que puede moldear el corazón es el Señor. Es el único. Pero yo tengo que decirle, sí, Señor, hazlo. Yo soy el que decido. Dios nunca va a usurpar tu voluntad. No. Él no va a usurpar. Él espera que tu voluntad se doblegue a Él y diga, Señor, sea hecha tu voluntad. Como hizo María. Bueno, yo no sé, porque yo no conozco varón. Dice, no te preocupes, el Espíritu de Dios hará sombra sobre ti, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tu sierva se ha hecho conforme a tu voluntad. Esa fue la reacción de ella. ¡Qué tremenda! Dijo, sí, yo soy tu sierva, hágase la voluntad tuya sobre mí. En ese momento, el Espíritu de Dios se sombra sobre María,
y el santo ser fue engendrado en ella. En ese momento, no esperó una semana, en ese momento fue engendrado en ella. Dios usa realmente la voluntad nuestra, pero si nosotros le decimos sí, Señor, si no, no. Es más, si David hubiera dicho, bueno, mira, yo no quiero que tú me unjas como rey, mira, hermano, Samuel no lo unge. Samuel no lo unge. ¿Por qué? Porque nunca va el Señor a pasar por alto lo que tú quieres. Pero bueno, ahora tú dices, bueno, está bien, todo eso está muy bien. Pero bueno, ahora, vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver una cosa en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, donde dice, el apóstol Pablo da una exhortación y le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ah, caramba, mira, esto está en el Nuevo Testamento. Porque hay gente que si no está en el Nuevo Testamento, no, pues no está en el Nuevo Testamento. Pero si Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí lo leímos en Apocalipsis, hermano, no desmarques ahí, Apocalipsis 19. Ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está con una espada desenvainada en su boca. La palabra dice, y el que venciere se sentará conmigo, dice, y regirá las naciones. ¿No lo dice ahí en una de las 7 iglesias que aparece en Apocalipsis? Dice, y regirá las naciones. ¡Wow! ¿Podemos nosotros alcanzar ese privilegio? Dice, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, un buen enfoque. Tú eres llamado a ser parte de la milicia de Dios. Así lo dice. Eres parte. Ahí lo estaban buscando aquí. En 2 de Corintios 10:4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. No es lo que nosotros pensamos que es peleando, así como pelea la gente, ¿no? En la guerra, este pelea con este, el otro. Hay guerras y rumores de guerra y cuantas cosas que estamos viendo. Este es el tiempo peor que hemos vivido en cuanto que todo el mundo está en guerra. Y son guerras religiosas. Fíjense que todo es guerra religiosa. Ya no es esto que si el Japón, que si esto, no. Ahora es todo por lo que tú crees. El musulmán quiere matar a los cristianos y a los judíos. Los judíos se tienen que defender porque los quieren eliminar. Ya han hecho plan de eliminarlos, borrarlos de la tierra y tienen la promesa de que no van a ser eliminados. El musulmán quiere destruir los cristianos. Apenas mataron ahí un montón de jóvenes en una universidad cristiana en Kenia. Apenas esta semana que pasó. Casi 150 jóvenes ahí matados así, estaban en oración, tenían culto de oración y ahí llegaron y empezaron a matar a esos terroristas, ¿sí? Porque son cristianos, porque no creen lo que nosotros creemos. No se dan cuenta que son guerras religiosas que están pasando, que estamos viendo cosas tremendas. Bueno, pues el Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en la destrucción de fortalezas. No tenemos guerra contra carne ni sangre. Entonces a veces es el tiempo que nosotros estamos orando. Dice, y yo vi cuando el ángel echó, y dice, y vio la oración de los santos y añadió incienso a la oración de los santos. Hay un apoyo, estamos orando y a veces decimos, pero si estamos orando por allá por Kenia y por Irak y todo, tan lejos que está, ¿qué importa? Para el Señor no hay distancia. ¿Qué tiene que ver eso? Tú oras. Cuando la guerra que hubo aquí, en la guerra de Golfo, se habían llevado cautiva a una muchacha y nosotros aquí sentimos un llamado de orar por esa muchacha, un clamor, empezamos a orar por esa muchacha, que habían derribado un avión y del avión pues ella era uno de los pilotos, jovencita, una muchacha preciosa. Empezamos a orar, una carga que nunca nos había pasado eso. Cuando recibimos la noticia, como 2 o 3 semanas después, la muchacha fue rescatada. Y ella estaba sorprendida de que no le tocaron un cabello de su cabeza. Que la respetaron. Bueno, estaba sorprendida. Que esa gente que son, tú sabes cómo fue aquella guerra de Golfo. Y nosotros aquí estamos, gracias Padre. Yo sé que tú oyes nuestra oración. ¿Cuántos miles de cristianos oraron por ella? Es muchacha cristiana. No le pasó nada. Y wow. Y ahí vimos el poder de Dios y el poder en la oración. Eso es parte de la estrategia de Dios. Es que muchas veces no mandan a orar por una situación. Pero somos parte de ese ejército. Dice aquí, vamos a leerlo. Yo quiero que lo leamos aquí. Vamos a 2 de Corintios 10,
4, antes de pasar otra vez el video, que quiero que lo vean. Vean ahora que hay más. Que vinieron más. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros estamos luchando con muchas cosas, ¿verdad? A veces nos sentimos afligidos porque nos sentimos que nos han tratado mal, que nos han discriminado, o que hemos vivido experiencias que no podemos perdonar. Entonces estamos en ese trabajo de Dios. Pero tienes que permitir lo que es el adiestramiento. Hay un hermano aquí, hace tiempo, uno de los jóvenes, no voy a decir ni el nombre, él quería ser marín. Y le dijimos: tú estás muy gordito. Te estaba gordito. No te van a aceptar. Dice: tengo los pies planos y estoy gordito, pero yo quiero ser marín. Bueno, se firmó el papel y todo, sí, lo llamaron a ser marín. Hermano, tremenda adiestramiento le dieron. Dice: ay, ¿por qué me metí a marín? Tengo que caminar no sé cuántas millas al día para poder bajar toda esta grasa. Y era, bueno, imagínense, como tenía los pies planos, no hombre, no pudo resistir el adiestramiento que tenía y todo lo que necesitaba para poder agarrar el peso que necesitaba. No hombre, no, ya cuando ya llegó ya al punto tal que bajó no sé cuántas libras, los pies le dolían, todo era una, dice: no sirvo para el ejército. Y no lo descalificaron, porque hasta se enfermó de los pies y todo. ¿Por qué? Porque no pudo pasar ese adiestramiento, no pudo, no que no tuvo interés, sino que él quería, tú sabes, ay, ese uniforme de marín, wow, y que todo el mundo diga: ay, este es marín. Pero el adiestramiento es muy duro. ¿Cuál es el adiestramiento que nosotros tenemos que pasar? Si tú amas a Dios, tú tienes que amar a tu prójimo igual que a ti mismo. Eso es adiestramiento. Wow, eso está difícil, hermano. Eso está muy difícil. Pero ¿sabes qué? Él nos capacita. Y esto lo vamos entrenando, lo vamos haciendo. Porque ese, podemos decir, es el paso para poder seguir adelante. Porque el primer mandato es ese: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo igual como te amas. ¡Wow! Señor, qué tremendo. Este es el ejército que Dios nos ha mandado. No hay incapacidad en este ejército. Estamos preparados. ¿Quieres ser parte de ese ejército, hermano? Amén. ¿De veras, hermano? Yo no veo ninguna mano levantada. Yo nunca hago esto, pero levanta tu mano. Yo quiero ser parte, yo quiero entrar en esto. Yo quiero ser parte, Señor. Porque Dios no va a hacer nada mientras tú nos digas sí. No. Sea tu hablar sí, sí, no. Bueno, maybe. No, Dios no entiende de maybe, ni de quizá, y a lo mejor. Dios no entiende de esos términos. Su hablar es sí, sí, no. Y ese es el hablar que el Señor nos está llevando a ser capacitados. Yo quiero presentarles otra vez ese video, ya que muchos que están aquí no lo vieron. Es el ejército de Israel que abrió un capítulo, podemos decir, o abrió, ¿cómo se le puede decir a esto? Una forma para que todos aquellos que se sientan incapacitados puedan ser parte del ejército de Israel. Y eso es primera vez que ocurre, desde que Israel fue hecho nación. Y todos están maravillados de ser parte del ejército. Ellos están contentos. Y no es como decir nosotros, wow, me cuesta trabajo decidir, sí, Señor, pero si tengo que perdonar, es parte integral del ejército de Dios, que ser un perdonador, es ser un misericordioso, es ser uno que ama. Eso es parte del entrenamiento que tenemos, pero me cuesta trabajo. Pero esta gente son incapacitados, son inválidos, son autistas, algunos no tienen capacidad, más sin embargo, se abrió esa oportunidad para que sea parte del ejército recibir su boina roja,
la boina que ya lo caracteriza como un soldado del ejército de Dios, el ejército de Israel. Y por eso lo vamos a poner, pues ya lo pusimos, pero queremos ponerlo otra vez para que podamos afirmar todas estas cosas. Está pasando allá en lo natural, está pasando aquí en lo espiritual. Allá está pasando esto por primera vez, aquí está pasando esto también por primera vez, tomando conciencia de que no importa la incapacidad que tú tengas, ni la edad que tengas, ni lo que te duela, el Señor quiere un ejército y lo está preparando y Él es el que va en este ejército. Habla en hebreo, pero tiene letreritos en inglés. זה פרויקט ייחודי שמאפשר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים להתנדב בתקופה של 4 שנים לצבא. היו במסגרות של חינוך מיוחד, הרגישו תחושה של כישלון, ופתאום הם מגיעים לנקודת זמן שבגיל שכולם מתגייסים לצבא, והשערים שלהם סגורים, הם לא יכולים להתגייס. בעצם הפרויקט הזה מאפשר להם להגיע לצבא, לתרום, לתת מעצמם, כמו כולם. Ellos están siendo entrenados igual. Haciendo las máscaras de gas que se ponen arreglando baterías. חלק מאיתנו, הם נמצאים פה בתוך היחידה הזאת כחלק בלתי נפרד מכלל המשרתים. הם אוכלים איתנו בחדרי אוכל, הם עובדים איתנו בעבודות, תורמים לכל דבר ועניין בדיוק כמו כל חייל רגיל. קוראים לפרויקט הזה מגשימים חלום, אז זה לא רק חלום שלכם, זה גם חלום שלנו. חיבור בינם לבין החיילים ביחידה הוא חיבור שהערך הוא ערך מוסף גם לחיילים וגם להם. חיילים לומדים להכיר אותם, לאהוב אותם, לקבל את השונות שבהם, להעריך את השונות שבהם. אנחנו הופכים חלק בלתי נפרד מהיחידה, וביחידה מחכים כל יום שהם יגיעו. באים כל יום בבוקר. Vienen cada mañana para tomar sus posiciones. אנחנו פורקים את המחשבים ומפרקים אותם לחלקים. לעבוד פה זה הכי טוב שיכולתי לבקש. אני שמחה שהם הגיעו, ואנחנו אוהבים אותם, וכיף לנו בחברתם. שמח לראות שמצליחים להביא צעירים עם מוגבלויות להתנדבות בצה"ל, גם ראוי מבחינה ביטחונית, גם ראוי מבחינה חינוכית, גם ראוי מבחינה חברתית, ובהחלט יישר כוח לכל מי שמשתתף בזה. פרויקט גדולים ומדהים מתחיל אומנם בצבא, אבל הוא לא נגמר רק שם. נוכחנו לראות שהוא משמש מקפצה עבורם גם בהמשך להשתלבות טובה יותר בחברה, בקהילה ובשוק התעסוקה. עמותת יד לילד המיוחד אימצה את הפרויקט ופועלת להרחיב אותו בעזרת השם עבור עוד אלפי צעירים עם מוגבלויות מכל הארץ. חלק מהפרויקט זה טירונות שעובדים שבוע ימים, לחלקם זה פעם ראשונה שיוצאים לבית ושצריכים להתמודד ולישון מחוץ לבית בבסיס של צה"ל. עושים טירונות, מלמדים אותם על ערכי צה"ל, טיולים בארץ, הכרת הארץ, בעיקר שמירה על כבוד האדם. זה מה שאנחנו עושים פה ביום יום. אנחנו הולכים עכשיו בשביל ישראל. א', אנחנו צריכים להיות גאים בזה, נכון? דבר שני, אני רוצה לראות את כל הכלים שלמדנו. את הערך הראשון, ואהבת לרעך כמוך. יפה. מסע כומתה, גדולים ומדים יוצא לדרך! Ahí van ya a recibir su boina, donde los hace ya soldados. זה גאווה לצאת, אז אני הולכת בזה, ראש למעלה. Se queda camina con el rostro bien levantado, en alto. חיכיתי למסע הזה, אני אזכור את זה לכל החיים. Ellos tienen que caminar varias millas para hacer ya recibir su boina y
la familia los espera en la última milla. Ahorita la familia los están esperando, retratándoles y todo. שלום, בזמן הרגע הזה, ואני שמחה שהצלחנו. הפרויקט הזה הוא ברכה, הוא ממש מתנה בשביל הילדים האלה. זה גורם להם להרגיש שווים בין שווים. סוף סוף עשיתי את זה! אהבה גדולה, התרגשות גדולה, שספיר הצליחה לעמוד במסלול הזה של שביל ישראל, שהיא תקבל היום קומטה. אני חיכיתי 22 שנה לרגע הזה, והנה הרגע הזה הגיע.